Capítulo 58. Paz y guerra. Durante los meses que siguieron, poco después del año nuevo de 626, Fátima dio a luz otro hijo. Al profeta le gustaba tanto el nombre de Al-Hassan que entonces puso al hermano menor el nombre de Al-Husayn, que significa el pequeño Hassan, o lo que es lo mismo, el hermosito. Más o menos por la misma época, su nueva esposa, Zainab, la madre de los pobres, enfermó y murió, menos de 8 meses después de haberla desposado. El profeta dirigió la oración fúnebre y la enterró en el Baquí, no lejos de la tumba de su hija Ruqayya. Al mes siguiente, su primo, Abu Salama, moría a causa de una herida recibida en Uhud, que se había cerrado demasiado pronto y se había vuelto a abrir. El profeta estuvo con él en sus últimos momentos finales y pidió por él mientras exhalaba el último aliento, y fue el profeta quien le cerró los ojos una vez fallecido. Abu Salama y su esposa habían sido una pareja sumamente fiel, y ella había querido que él hiciera un pacto con ella de que si uno de los dos moría, el otro no volvería a casarse. Pero él dijo que si él moría, primero ella debía casarse de nuevo, y oró: quiera Dios conceder a un Salama después de mí un hombre que sea mejor que yo, uno que no le cause tristeza ni daño. 4 meses después de su fallecimiento, el profeta fue a verla y pidió su mano en matrimonio. Ella respondió que temía no ser un buen partido para él. Soy una mujer cuyos mejores años han pasado, dijo, y soy madre de huérfanos. Además, soy de naturaleza muy celosa, y vos, oh enviado de Dios, ya tenéis más de una esposa. Él le respondió: en cuanto a la edad, la mía es mayor que la vuestra. Por lo que se refiere a vuestros celos, pediré a Dios para que os los quite. Con respecto a vuestros hijos huérfanos, Dios y su enviado cuidarán de ellos. Se celebró pues el matrimonio, y él la alojó en la casa que había pertenecido a Zainab. A pesar de lo que había dicho sobre su edad, Salama aún se encontraba en su juventud, pues no tenía más de 29 años. Tenía solo 18 cuando había emigrado a Abisinia con Abu Salama. En cuanto a sus celos, temía con razón que este matrimonio la pondría a prueba, y no era la única que albergaba temores de esa naturaleza. Aisha había aceptado a Hafsa sin dificultad, y también a Zainab, pero con esta nueva esposa era diferente, en parte sin duda porque ella misma era ya algo mayor, como casi 14 años de edad. Había visto a menudo a Salama, y juntas habían hecho los preparativos de la boda de Fátima. Pero nunca la había considerado una posible rival. Sin embargo, ahora que todo el mundo en Medina hablaba del nuevo matrimonio del profeta y de la gran belleza de la novia, Aisha se sintió preocupada e inquieta. Me sentí profundamente triste, dijo más tarde, por lo que me habían contado de su belleza, así que me congracié con ella para poder observarla atentamente, y vi que era mucho más hermosa de lo que habían dicho. Se lo comenté a Hafsa y ella observó: no son más que tus celos. Ella no es como dicen. Entonces ella también se congració con Salama para poder juzgar por sus propios ojos, y dijo después: la he observado, pero no es como tú dijiste, ni mucho menos, aunque ciertamente es bella. Entonces fui de nuevo a verla, y era, por mi vida, como Hafsa había dicho. Sin embargo, sentía celos. Se acercaba el momento del segundo encuentro en Badr, de acuerdo con el desafío de despedida lanzado por Abu Sufyan después de Uhud.
desafío que el profeta había aceptado. Pero era este un año de sequía, y Abú Sufián veía que no habría ni una brizna de hierba para que sus camellos y caballos pastasen durante el camino. Tendrían que llevar con ellos todo el forraje para la expedición desde Meca, y sus reservas ya estaban mermadas. Pero le espantaba la deshonra de romper la cita que él mismo había propuesto. Sería deseable que fuese Muhammad quien la rompiese, pero habían llegado informes de Yatrib de que ya estaba haciendo preparativos para partir. ¿Podría ser inducido a cambiar de idea? Abú Sufián fue a consultar con Suhail y uno o dos jefes más de Quraysh, y elaboraron un plan. Por entonces se encontraba en Meca un amigo de Suhail, llamado Nuaym, uno de los hombres principales de los Bani Asía, un clan de Ghatafán. Sintieron que podían confiar en él, y al no ser de Quraysh, podía hacerse pasar por un observador neutral y objetivo. Le ofrecieron 20 camellos si lograba convencer a los musulmanes de que renunciasen a su proyecto de partir hacia Badr. Nuaym aceptó e inmediatamente se encaminó hacia el oasis, donde describió un cuadro alarmante de las fuerzas que Abú Sufián estaba preparando para llevar a Badr. Habló con los diferentes sectores de la comunidad, emigrantes, ayudantes, judíos e hipócritas, y concluía su valoración del peligro con un consejo premiante. Por tanto, quedaos aquí y no salgáis a luchar contra ellos. Por Dios, no creo que ni uno solo de vosotros escape con vida. Los judíos y los hipócritas se alegraron al conocer los preparativos mequíes para la guerra y ayudaron a difundir la noticia por toda la ciudad. Los argumentos de Nuaym impresionaron también a los musulmanes, muchos de los cuales empezaron a pensar que sería sin duda muy importante salir hacia Badr. Las noticias de esta actitud llegaron al profeta y comenzó a temer que nadie quisiese partir con él. Pero Abú Bakr y Umar le instaron a no romper por nada su compromiso con los Quraysh. Dios apoyará su religión, dijeron, y dará fuerza a su enviado. Marcharé, dijo el profeta, aunque tenga que ir solo. Esas pocas palabras le costaron a Nuaym sus camellos, frustrando todos sus esfuerzos justo cuando empezaba a pensar que había tenido éxito. Pero a pesar suyo, quedó impresionado por el fracaso completo de su misión. En Medina operaba algún poder que estaba por completo fuera de su influencia y más allá de su experiencia, y las semillas del Islam quedaron sembradas en su corazón. El profeta se puso en marcha como había planeado en un principio, con 1500 hombres sobre camellos y 10 de a caballo. Muchos de ellos llevaron consigo mercancías con las que comerciar en la feria de Badr. Mientras tanto, Abú Sufián les había dicho a los Quraysh: salgamos y pasemos 1 o 2 noches en el camino, para luego regresar. Si Muhammad no acude, tendrá noticias de que nosotros partimos y luego volvimos porque él no se presentó a la cita. Esto irá en su contra y a nuestro favor. Pero lo que sucedió fue que el profeta y sus compañeros pasaron 8 días en la feria de Badr, y los que allí acudieron difundieron por todos los lados la noticia de que Quraysh había roto su palabra, pero que Muhammad y sus seguidores habían mantenido la suya y se habían presentado a luchar contra Quraysh, tal como habían prometido. Cuando llegaron a Meca las nuevas de la gran victoria moral de su enemigo y de su propia derrota moral a los ojos de toda Arabia, Safwán y otros censuraron duramente a Abú Sufián por haber propuesto el segundo encuentro en Badr. Pero esta humillación sirvió no obstante para que intensificaran sus preparativos para la definitiva y completa venganza que planeaban infligir al fundador y a los seguidores de la nueva religión. Después del regreso de Badr, el profeta disfrutó de un mes de paz en Medina, y luego
A comienzos del quinto año islámico, en junio del 626, llegaron noticias de que algunos clanes de Ghatafán preparaban de nuevo una incursión contra el oasis. El profeta marchó inmediatamente hacia la llanura de Najd con 400 hombres, pero el enemigo desapareció como la otra vez, cuando estaban casi sobre ellos. Fue en esta expedición cuando, en el momento que parecía más inminente el choque, el profeta recibió la revelación que le instruía sobre cómo realizar la oración del temor, es decir, cómo un ejército debe acortar la oración ritual y modificar sus movimientos en momento de peligro, y cómo algunos deben mantener la vigilancia mientras los otros rezan. 4, 101, 102. Uno de los ayudantes presentes en aquel ejército era Jabir, hijo de Abdalá. En años posteriores contaría un incidente que tuvo lugar en una de sus acampadas. Estábamos con el profeta cuando un compañero trajo un pajarito que había cogido, y uno de los padres del pájaro vino y se arrojó a las manos de quien había tomado su pequeñuelo. Vi cómo las caras de los hombres se llenaban de asombro, y el profeta dijo: ¿Os asombráis de este pájaro? Habéis cogido a su pequeño, y se ha lanzado con una ternura misericordiosa hacia él. Sin embargo, juro por Dios que vuestro Señor es más misericordioso con vosotros que este pájaro con su cría. Y le dijo al hombre que devolviese la cría al lugar donde la había encontrado. El profeta también dijo: Dios tiene 100 misericordias, y ha enviado una de ellas entre los genios y los hombres, el ganado y las bestias de presa. Por ello son amables y misericordiosos unos con otros, y por ello la criatura salvaje se inclina con ternura hacia su progenie, y las 99 misericordias restantes Dios las ha reservado para sí, para con ellas mostrar misericordia a sus siervos el día de la resurrección. Jabir relató también cómo en el camino de vuelta a Medina la mayoría de las tropas iban por delante, mientras que el profeta y unos pocos más cabalgaban en la retaguardia. Pero el camello de Jabir estaba viejo y débil, y no podía seguir el paso de la fuerza principal. Por lo que pronto el profeta le dio alcance y le preguntó por qué iba tan retrasado. «Oh enviado de Dios», contesté, «este camello mío no puede ir más rápido». «Haz que se arrodille», dijo el profeta, que a su vez hizo arrodillar a su propio camello. Luego dijo: «Dame ese palo», lo cual hice, y él lo cogió y le dio 1 o 2 pinchazos con él. Entonces me dijo que montase y proseguimos nuestro camino, y por aquel que envió al profeta con la verdad, mi camello dejó atrás al suyo. Por el camino hablé con el enviado de Dios y me dijo: «¿Querrías venderme tu camello?» Yo respondí: «Os lo daré». «No», dijo él, «véndemelo». Jabir supo por el tono de voz del profeta que debía regatear. Le pedí, comenzó Jabir, que me dijese un precio, y él respondió: «Me lo quedo por 1 dirham». «No», fue mi respuesta, «porque entonces me estarías dando demasiado poco». «Por 2 dirhams», dijo él. «No», volví a negarme, y siguió subiendo el precio hasta que llegó a los 40 dirhams, es decir, 1 onza de oro, cantidad que acepté. Entonces dijo él: «¿Estás casado, Jabir?» Y cuando le respondí que sí, inquirió: «¿Con una mujer que ya estuvo casada antes o con una virgen?» «Con una mujer que ya estuvo casada», respondí. «¿Y por qué no con una doncella?», dijo él, «con la que tú podrías jugar y ella contigo». «Oh enviado de Dios», le contesté, «mi padre fue abatido en el día de Uhud y me dejó con sus 7 hijas, así que me casé con una mujer maternal que las agrupase en torno suyo, las peinase el cabello y cuidase de sus necesidades». Convino en que había hecho una buena elección, y a continuación
Dijo que cuando llegásemos a Sirar, que estaba solo a unos 5 kilómetros de Medina, sacrificaría camellos y pasaríamos el día allí. Y ella tendría noticias de nuestro regreso a casa y se pondría a sacudir el polvo de los cojines. No tenemos cojines, le dije. Ya vendrán, respondió él. Cuando regreses, haz lo que tienes que hacer. La mañana después de nuestra vuelta, cogí mi camello y lo hice arrodillar delante de la puerta del profeta. El profeta salió y me dijo que dejase el camello y me fuese a hacer 2 rakats en la mezquita, lo cual hice. Luego ordenó a Bilal que pesara para mí 1 onza de oro y me dio un poco más de lo que marcaba la balanza. Lo tomé y me giré para irme, pero el profeta me llamó nuevamente. Llévate tu camello, dijo, es tuyo, y guárdate el precio que te he pagado por él. Fue en estos meses, entre una campaña y otra, cuando Salmán el persa acudió al profeta en busca de consejo y ayuda. Su amo, un judío de Bani Qurayza, lo mantenía trabajando tan duramente en su propiedad al sur de Medina que nunca había podido tener un contacto estrecho con la comunidad musulmana. Ni siquiera se había planteado estar en Badr o Uhud, o tomar parte en cualquiera de las incursiones menores que el profeta había comandado o enviado en los últimos 4 años. ¿No habría una forma de escapar de su actual situación? Le había preguntado a su amo cuánto le costaría comprar su libertad, pero el precio excedía con mucho sus posibilidades. Tendría que pagar 40 onzas de oro y plantar 300 palmeras datileras. El profeta le dijo que redactara un contrato a su amo para pagar el oro y plantar las palmeras. Luego pidió a los compañeros que ayudasen a Salmán con las palmeras, cosa que hicieron, aportando uno 30 plantones de palmera, otro 20 y así sucesivamente, hasta reunir la cantidad completa. Ve y cava los hoyos, Salmán, dijo el profeta, y cuando lo hayas hecho, dímelo. Mía será la mano que introduzcan ellos las palmeras. Los compañeros ayudaron a Salmán a preparar la tierra, y el profeta plantó cada uno de los 300 retoños, todos los cuales arraigaron y crecieron. En cuanto al resto del rescate, el profeta le había dado un pedazo de oro del tamaño de un huevo de gallina, extraído de una de las minas, y se lo dio a Salmán, diciéndole que comprase con ello su libertad. ¿Hasta dónde alcanzará esto de lo que tengo que pagar?, dijo Salmán, pensando que se había subestimado bastante el precio. El profeta tomó de nuevo el oro e introduciéndolo en su boca, le dio unas vueltas con la lengua. Luego se lo devolvió a Salmán y le dijo: tómalo y págales con ello todo el precio. Salmán pesó la pieza y les dio de ella 40 onzas, convirtiéndose así en un hombre libre. Transcurrió otro mes de paz en Medina, y luego, a la cabeza de 1 millar de hombres, el profeta realizó una rápida marcha de unos 800 kilómetros hacia el norte, hasta el límite de Dumat al-Yandal, un oasis en la frontera con Siria, que se había convertido en un nido de salteadores, la mayoría de ellos de Bani Kalb. Más de una vez habían saqueado las provisiones de aceite, harina y otras mercancías que iban camino de Medina. Había también razones para suponer que habían forjado algún tipo de acuerdo con Quraysh, lo que significaba que acosarían a los musulmanes por el norte cuando llegase el día de una ofensiva general contra el Islam. El profeta y sus compañeros tenían continuamente presente ese día, y aunque el resultado inmediato de la expedición no fuese más que la dispersión de los maleantes y la captura de sus rebaños que pacían en las praderas del sur del oasis, tuvo también el efecto deseado de extender entre las tribus del norte en general la sensación de la presencia de un poder nuevo y en rápido crecimiento en Arabia. Los años de discordia civil
que habían hecho a Yatrib tan vulnerable a los ataques externos eran cosa del pasado, y aquella discordia había sido reemplazada por una fuerza expansiva incompacta que podía golpear en cualquier lugar con asombrosa rapidez, y que era más temible porque sabía que el ataque era su medio más eficaz de defensa. Esa era la impresión exterior, pero para quienes tuvieron ocasión de observarla más de cerca, esa fortaleza resultaba aún mayor de lo que parecía, porque estaba basada en una unidad que era en sí misma un milagro. La revelación había dicho al profeta: aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías podido unir sus corazones, pero Dios los ha unido. 8:63. No obstante, la presencia del profeta era uno de los principales medios para lograr esta unificación. Providencialmente, el magnetismo de esa presencia se había hecho tan poderoso que ningún hombre de buena voluntad podía resistirlo. Ninguno de vosotros tendrá fe hasta que yo sea más querido para él que su hijo y su padre y que todos los hombres juntos. Pero estas palabras del profeta no eran tanto una exigencia como una confirmación cabal de un amor que ya había sido dado, un amor que a menudo se expresaba en las palabras: que mi padre y mi madre sean tu rescate. Un tiempo de paz no era un tiempo de descanso para el profeta. Su propuesta, como ideal, era que 1/3 de cada ciclo de 24 horas debía ser para la adoración, otro tercio para el trabajo y otro para la familia. Este último incluía el empleado en dormir y comer. En cuanto a la adoración, buena parte de ella se hacía durante la noche. Además de las oraciones de la noche y del alba, se hacían oraciones suprerrogatorias según el mismo modelo. El Corán imponía también largas recitaciones de sus versículos, y el profeta recomendaba diversas letanías de arrepentimiento y alabanza. La adoración nocturna prolongada se había establecido como norma en las primeras revelaciones, pero la comunidad que había recibido estas había sido una élite espiritual. Medina también había contado con su élite inicial de creyentes, pero la rápida difusión del Islam en los últimos años había convertido a esos elegidos en una especie de minoría, y estos eran identificados como un grupo de los que están contigo, en un versículo recientemente revelado que suavizaba el sentimiento de obligación ligado a las largas vigilias. Ciertamente, oh profeta, tu Señor sabe que te mantienes despierto en oración casi 2/3 de la noche, o la mitad, o 1/3 de ella, y también algunos de los que te siguen. Y Dios, que determina la longitud de la noche y del día, sabe bien que no podréis dar la medida completa, y por eso se vuelve a vosotros en su misericordia. Recitad, pues, del Corán lo que buenamente podáis. 73:20. Los elegidos de los compañeros continuaron, no obstante, haciendo oraciones durante la noche, cuyo último tercio señalaba el profeta como especialmente bendito. Cada noche, cuando todavía queda 1/3 por transcurrir, nuestro Señor, bendito y exaltado sea, desciende al cielo más bajo y dice: ¿quién me invoca para que yo le responda? ¿Quién eleva a mí una petición para que yo se la conceda? ¿Quién implora mi perdón para que yo le perdone? Por esta época también fue revelado, como definición de los creyentes: abandonad sus lechos en la noche para invocar a su Señor con temor y anhelo, y de lo que les damos como sustento gastan en los demás, y ningún ser humano puede imaginar la alegría reservada a todos esos creyentes en la otra vida, en recompensa por lo que hicieron. 32:16-17. La distribución de las horas del ciclo diario entre las 3 exigencias de culto, trabajo y familia solo podía ser aproximada. En cuanto a la familia, el profeta no disponía de una habitación propia, y cada noche
se trasladaba a la estancia de la esposa a la que le correspondía el turno de brindarle un hogar durante las 24 horas siguientes. Durante el día recibía frecuentes visitas de sus hijas y de su tía Safilla, o él las visitaba. Fátima traía a menudo a sus 2 hijos para que le vieran. Hassan tenía ya casi 1 año y medio de edad, y Hussein, de 8 meses, ya estaba comenzando a andar. El profeta amaba también a su nietecilla Umama, que casi siempre acompañaba a su madre Zainab. En 1 o 2 ocasiones la llevó consigo a la mezquita, subida sobre sus hombros, y en esa posición la mantuvo mientras recitaba los versículos del Corán, bajándola antes de las inclinaciones y postraciones y devolviéndola a sus hombros al recuperar la posición erecta. Usama, el hijo de 15 años de Zaid y Ayman, era también muy querido del profeta, tanto por razón de sus padres como por él mismo. Como nieto de la casa, a menudo se le encontraba dentro de ella o a sus puertas. La mayoría de las tardes el profeta visitaba a Abu Bakr, como había hecho en Meca. Hasta cierto punto las exigencias de trabajo y familia coincidían, porque con frecuencia deseaba hablar con Abu Bakr sobre asuntos de Estado, al igual que hacía con Zaid y con sus 2 yernos, Ali y Uthman. Pero el trabajo amenazaba con invadir la totalidad de la vida del profeta, ya que en toda Medina ninguna voz podía compararse a la suya a la hora de solucionar un problema, contestar una pregunta o resolver una disputa. Incluso aquellos que no creían que fuera un profeta buscaban su ayuda si era necesario, excepto los demasiado orgullosos. Las disputas entre musulmanes y judíos no eran infrecuentes, y a menudo la causa era un fervor mal entendido, como cuando, por ejemplo, uno de los ayudantes golpeó a un judío simplemente por un juramento que le había oído pronunciar. ¿Te atreves a jurar?, dijo el musulmán, por aquel que eligió a Moisés sobre todos los hombres cuando el profeta está entre nosotros. El judío se quejó al profeta, cuyo rostro estaba lleno de ira mientras reprendía al agresor. El propio Corán menciona que Dios declara: «Oh Moisés, ciertamente te he exaltado sobre todas las gentes por mis mensajes y por haberte hablado». 7:144. El Corán declaraba también: «Ciertamente Dios exaltó a Adán, a Noé, a la casa de Abraham y a la casa de Imrán sobre toda la humanidad». 3:33. Pero adivinando lo que pensaba el hombre, el profeta añadió: «No digas que soy mejor que Moisés». También dijo, quizá refiriéndose a otro caso de celo equivocado: «Que ninguno de vosotros diga que soy mejor que Jonás». La revelación ya les había dado las palabras como parte del credo musulmán: «No hacemos distinción entre ninguno de sus enviados». A pesar de lo concerniente a la comunidad en su conjunto, tanto en su armonía interna como en sus relaciones con el resto de Arabia y los países allendes sus fronteras, apenas pasaba un día sin que uno o varios creyentes buscasen su consejo o ayuda en relación con algún problema puramente personal, ya fuera material, como en el caso reciente de Salmán, o espiritual, como cuando en una ocasión Abu Bakr le trajo a un hombre de Bani Tamim llamado Hansalá, que se había establecido en Medina. Hansalá había abordado primero a Abu Bakr con su problema, pero éste consideró que la respuesta en este caso debía venir de la más alta autoridad. La cara del hombre reflejaba su angustia, y cuando el profeta le preguntó, dijo: «Enviado de Dios, Hansalá es un hipócrita». El profeta le pidió que le explicase qué quería decir, y él respondió: «Enviado de Dios, cuando estamos contigo y nos hablas del fuego y del paraíso, es como si estuviesen ante nuestros mismos ojos. Luego abandonamos tu presencia
y nuestras mentes se centran en nuestras esposas, nuestros hijos y nuestras propiedades, y ciertamente olvidamos mucho. La respuesta del profeta puso de manifiesto que el ideal era mantener la conciencia de las realidades espirituales sin alterar la pauta de sus vidas cotidianas. Por aquel en cuya mano está mi alma, dijo, si os mantuvieseis continuamente como cuando estáis en mi presencia, o como lo estáis en vuestros momentos de recuerdo de Dios, los ángeles vendrían a tomarnos de la mano mientras yacéis en vuestros lechos, o mientras estáis en vuestras ocupaciones. Pero de momento, Hansalá, ahora esto y luego lo otro, ahora esto y luego lo otro, ahora esto y luego lo otro. Este tipo de demandas sobre el tiempo del profeta no podían evitarse, pero era cada vez más necesario que estuviese protegido de otras formas. Y la protección que ahora se le ofreció no fue ajena al siguiente acontecimiento, completamente inesperado, que sirvió para subrayar su posición especialmente privilegiada. Un día quiso hablar con Zaid sobre algo, y fue a verla a su casa. Zaid no estaba, y Zainab, que en ese momento no esperaba visitas, estaba vestida con ropa ligera. Pero cuando le dijeron que el profeta había llegado, sintió un deseo tan fuerte de saludarle que se puso en pie y corrió hacia la puerta para invitarle a quedarse hasta que Zaid volviese. «No está aquí, enviado de Dios», dijo ella, «pero entra, que mi padre y mi madre sean tu rescate». Mientras ella permanecía en el umbral, como una radiante figura de gozosa bienvenida, el profeta quedó asombrado de su belleza. Profundamente impresionado, se volvió y murmuró algo que ella no acertó a escuchar. Lo único que oyó claramente fueron sus palabras de admiración mientras se marchaba. Glorificado sea Dios, el infinito. Glorificado sea aquel que dispone los corazones de los hombres. Cuando Zaid regresó, ella le contó la visita del profeta y las palabras de glorificación que le había oído pronunciar. Zaid se fue inmediatamente a verle y dijo: «Me han dicho que viniste a mi casa. ¿Por qué no entraste tú que eres para mí más que mi padre y mi madre? ¿Acaso es que Zainab te había caído en gracia? Si es así, la dejaré». Nota: véase también Tafsir Baidawi y Jalalain, etc., con referencia a Corán 33-37. «Conserva a tu esposa y teme a Dios», replicó el profeta con alguna insistencia. En otra ocasión había dicho: «De todas las cosas lícitas, la más odiosa para Dios es el divorcio». Y cuando Zaid volvió al día siguiente con la misma proposición, el profeta insistió de nuevo en que debía conservarla como esposa. Pero el matrimonio entre Zaid y Zainab no había sido feliz, y Zaid no podía seguir así por más tiempo, de modo que, de mutuo acuerdo con Zainab, se divorciaron. Esto, sin embargo, no convertía a Zainab en una posible esposa para el profeta, porque, aunque el Corán solo había especificado que a los hombres les estaba prohibido casarse con las esposas de los hijos salidos de sus entrañas, la norma social establecida era no hacer distinción entre hijos carnales e hijos adoptivos. El profeta tampoco podía casarse con ella, porque ya tenía 4 esposas, el máximo permitido por la ley islámica. Pasaron algunos meses, y entonces, un día, cuando el profeta estaba conversando con una de sus esposas, se vio sobrecogido por el poder de la revelación. Cuando volvió en sí, sus primeras palabras fueron: «¿Quién irá a Zainab y le dará la buena nueva de que Dios me la ha concedido en matrimonio desde el cielo?» Salma, la criada de Safilla, que desde hacía mucho tiempo se consideraba como un miembro más de la familia del profeta, se encontraba cerca y fue corriendo a casa de Zainab. Cuando se enteró de la maravillosa noticia, Zainab glorificó a Dios y se arrojó al suelo en postración hacia Meca,
Luego se quitó sus ajorcas y brazaletes de plata y se los dio a Salmá. Zainab ya no era joven, tenía casi 40 años, pero conservaba la apariencia de la juventud. Era, además, una mujer muy piadosa, que ayunaba mucho, hacía largas vigilias y daba con generosidad a los pobres. Era una experta trabajadora del cuero y confeccionaba zapatos y otros objetos, y todo lo que ganaba de esta manera lo destinaba a obras de caridad. En su caso no era necesaria una boda formal, ya que el matrimonio había sido anunciado en los versículos revelados como un vínculo ya contraído. Te la hemos dado por esposa. 33-37. Quedaba que la novia fuese llevada a casa del esposo, y eso se hizo sin demora. Los versículos decían también que en lo sucesivo los hijos adoptivos debían llevar el nombre del padre que los había engendrado, y desde aquel día Zaid fue conocido como Zaid ibn Harita, en lugar de Zaid ibn Muhammad, como había sido conocido desde su adopción unos 35 años antes. Pero este cambio no anuló su adopción como tal, ni afectó de ninguna manera al amor y la cercanía entre el padre adoptivo y el adoptado, que tenían ahora unos 60 y 50 años respectivamente. Era un simple recordatorio de que no existía relación de sangre. Y en este sentido, la revelación proseguía: Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el enviado de Dios y el sello de todos los profetas. 33-40. Al mismo tiempo, otras revelaciones subrayaban la gran diferencia entre el profeta y sus seguidores. Jamás debían dirigirse a él por su nombre, como solían hacer entre ellos. El permiso de tener más de 4 esposas que Dios le había concedido en virtud de su nuevo matrimonio era solo para él y no para el resto de la comunidad. Además, sus esposas recibieron el título de madres de los creyentes, y su estatus era tal que sería algo abominable a los ojos de Dios si, después de haber estado casadas con el profeta, fuesen luego dadas en matrimonio a otro hombre. Si los creyentes querían pedir un favor a una de ellas, ya que a menudo se buscaba su intercesión ante el profeta, debían hacerlo desde detrás de una cortina. También se les decía: «Oh vosotros que habéis llegado a creer, no entréis en las casas del profeta a menos que se os autorice a ellos. Y cuando seáis invitados a una comida, no debéis acudir temprano y esperar a que sea preparada. Pero cuando seáis invitados, entrad en el momento justo, y cuando hayáis comido, retiraos y no os quedéis por mero afán de conversar. Esto, ciertamente, ofendería al profeta, pero le daría vergüenza por vosotros hacéroslo saber. Sin embargo, Dios no se avergüenza de enseñaros lo que es correcto». 33-53. Tales preceptos eran necesarios debido al gran amor que le profesaban y su deseo de estar en compañía suya el mayor tiempo y lo más a menudo posible. Los que estaban con él siempre se resistían a abandonar su presencia. No podría reprochársele si se quedaban, porque cuando el profeta hablaba con alguien, se volvía hacia él tan completamente y centraba en él su atención de tal forma que el hombre podía fácilmente imaginarse que gozaba del suficiente favor para tomarse libertades impensables para otros. Y cuando daba la mano a un hombre, nunca era el primero en soltarla, pero la revelación, al tiempo que protegía al profeta, introdujo ahora un nuevo elemento en la liturgia, que posibilitó a su pueblo dar expresión a su amor y beneficiarse de su resplandor espiritual sin imponerle de forma excesiva su presencia. En verdad, Dios y sus ángeles bendicen al profeta. Así pues, oh vosotros que habéis llegado a creer, bendecidle y dadle saludos de paz. 33-56. Poco después, el profeta le dijo a uno de sus compañeros: «Un ángel ha venido a mí y ha dicho: ninguno de los miembros de tu comunidad pronunciará una bendición por ti
sin que Dios le bendiga a él 10 veces.